Necesito conocer la Biblia, conocer la palabra, para que todo lo que oiga yo puedo sentir, esto proviene de Dios porque la Biblia dice esto no proviene de Dios, esto fueron las enchiladas porque la Biblia no dice eso. Entonces puedo entender la idiosincrasia del ser humano. Esto no significa, es un falso profeta porque no. Tampoco se trata de andar de quemando brujas, o sea, no se trata de eso. Pero debemos discernir y entender, aprender cómo está. Por otro lado, debes saber que el espíritu de profecía, el espíritu de Dios cuando profetiza, nunca lo hace a escondidas, sino a la luz. No tiene que esconderse, por ejemplo, del padre de una casa. La Biblia nos dice, abre la Biblia por favor, primer libro de Samuel, mira lo que enseña, primer libro de Samuel, capítulo 19, el verso 20. Fíjate cómo funciona el espíritu de profecía para que entendamos que nunca anda haciendo nada a escondidas, lo hace abiertamente. Primero de Samuel, capítulo 19, verso 20. Mira lo que dice la palabra. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. ¿Qué hacían los profetas? Profetizaban. Y a Samuel, que estaba allí, ¿qué hacía Samuel? Los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Pero si tú te fijas, dice el pasaje, Samuel los presidía. Siempre tiene Dios a un padre de la casa presidiendo la profecía. Es decir, regulando el don de profecía. No lo impide, lo regula. Para que hablen por turno, para que se diga en el momento oportuno, porque la palabra dicha como conviene cuán buena es, y cuando es dicha a tiempo, cuán buena es también. Entonces, hay que decirlo correctamente. Por esa razón, hay uno que preside. Samuel presidía. Entonces, si el Espíritu supuestamente viene sobre el profeta y él profetiza, y viene Samuel y deja de profetizar, se va Samuel y vuelve a profetizar, será un espíritu de parte de Dios y tiene que hacerlo a escondidas del padre de la casa. Obviamente no vendrá de parte de Dios. Porque Dios no se esconde ni le pide permiso a nadie. Dios lo hace en la regla de autoridad que Él puso. Y delante del padre de la casa, Dios puede decirlo correctamente. Y Él puede presidir y puede detener. O puede hacer que la palabra pueda funcionar. O decirle, ven, enséñamelo a mí primero, dímelo a mí. Esto es más, es decir, según la palabra profética puede presidirla, dirigirla es presidir. Puede dirigir esa palabra. ¿Para qué? Es fuego, es poder. Para no matar ni quemar a nadie. Imagínate nada más que de pronto tú recibas la palabra, fulano de tal está en pecado y Dios lo va a matar. No estoy diciendo que eso sea real, pero vamos a suponer que alguien dijera eso. Y tú te aprontas en su calle y dice Dios que te va a matar. Espera tantito. Necesitas presidir la palabra, porque en peligro es que maten a otro. O sea, se necesita presidir. Entonces, la palabra cuando pasa por Samuel, él puede dirigir la palabra correctamente a fin de que todos sean edificados. Ahora, abre la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 1. Esto es importantísimo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10 al versículo 12. Primero de Pedro, ¿verdad? O dije, me equivoqué ahí, sí lo mencioné bien. Dije Samuel, primero de Pedro, perdón, me equivoqué. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Ese es un ejemplo de cómo el hombre puede leudar la palabra de Dios. Es en serio, es un ejemplo. En un instante puedes equivocarte en una frase, por esa razón tienes que ir a lo que está escrito para que no haya error. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Fíjate lo que dice. Dice la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron ellos? Inquirieron, dice la palabra del Señor, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a quién. Repite en voz alta: Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué anunciaban los profetas que tenían el Espíritu de Cristo? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado. ¿Qué cosa han predicado ahora? El Evangelio. ¿Por quién lo han predicado? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Voy a desprenderme del bosquejo que tengo para no alargarme demasiado. Y me voy a enfocar en lo que tenemos escrito a fin de poder resumirlo en un solo mensaje. Después tú puedes ver todos los detalles ampliados ahí en la página de internet, y lo bajas, ahí va a estar todos los detalles. Pero escucha esto, por favor, fíjate lo que dice. Los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaban en el Antiguo Testamento? ¿Qué era? ¿Qué dice la palabra?
profetizaban la gracia. Eso dice el pasaje. Entonces nota tú cómo ellos hablaban sobre una gracia destinada a ¿quiénes? A nosotros. Es decir, ellos vivían en la ley hablando de una gracia futura que ellos no vivían. Ellos vivían en la ley de Moisés, guardando los mandamientos, los rudimentos, las reglas, los estatutos, ordenanzas, toda la ley de Moisés, la circuncisión, los sacrificios de animales, rituales, ceremonias, fiestas, todo eso. Ellos vivían bajo la ley, anunciando una gracia que vendría en el futuro. Entonces, debes entender esto. El problema está en que alguien lea al profeta del Antiguo Testamento y entonces dice el pasaje que ellos anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Ellos apuntaban al futuro. El problema está cuando los creyentes de este tiempo ven a estos profetas y cometen el error de imitar al profeta. Escúchame. Imitar al profeta del Antiguo Testamento y entonces comienzan a vivir en la ley anunciando sobre una gracia que no viven. Por no entender que ha cambiado el tiempo. Escúchame bien. La Biblia dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay un cambio dispensacional. Todo lo que había de profecía en el Antiguo Testamento terminó en Juan, se acabó. Juan es el hombre que conoció a Cristo externamente según la carne. Pero Juan no entró al nuevo pacto. Por eso Jesús dijo, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. De los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan, dijo Jesús. Pero el menor en el reino de los cielos, o sea, en la nueva dispensación, en el nuevo mover, en la iglesia, es mayor que Juan. El más atrasado de nosotros es mayor que Juan. ¿Están entendiendo esto? Desde luego están hablando en el espíritu profético, no en ética, ni en integridad, ni en santidad, no están hablando de eso, ni en fruto. Están hablando en cuanto a su espíritu profético, o sea, de los profetas el mayor es Juan, dijo Jesús. Pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué está diciendo? Que en cuanto al espíritu de profecía, los profetas del Antiguo Testamento estaban totalmente atrasados. El menor de la iglesia está más avanzado en profecía que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista hablaba de una gracia que vendría, pero el menor de la iglesia habla de una gracia que tiene. Entonces, ¿cómo es posible que el profeta del Antiguo Testamento que vivía en la ley anunciaba una gracia que vendría y el creyente del Nuevo Testamento que vive en la gracia anuncie de la ley? Ahí es donde erra el predicador o el profeta del Nuevo Testamento, el que quiere profetizar el Nuevo Testamento cuando se pone a hacer el estilo antiguo. Así dice el Señor y le pone misterio al asunto y avienta una profecía conforme al antiguo orden. Cuando no es eso la profecía de hoy. Ahorita veremos cuál es la profecía, lo que Dios anuncia en este tiempo. Entonces a veces trata de tomar los profetas del antiguo porque no está interesado en dar la palabra profética, sino en aparecer como profeta, que no es igual. Cuando tú estás interesado en profetizar, tú estás interesado en edificar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14 que la profecía debe ser precisamente para edificación de la iglesia, para consolación, exhortación y ánimo de la iglesia. O sea, le ayudas a la iglesia. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, el profeta o el que profetiza produce a la persona que lo escucha a animarse, llenarse de fe, de entusiasmo, de ganas de seguir a Cristo y no dejarlo aplastado diciendo, y cada día estoy peor. O sea, no está profetizando conforme al Antiguo Testamento, está profetizando conforme al Nuevo Testamento. ¿Entonces estamos entendiendo hasta acá? Muy bien. Entonces, aquellos profetizaban, no hombre, va a estar bien duro, va a estar bien difícil. Ellos profetizaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían, pero algo que no vivían ellos. Entonces, cuando hablaban del sufrimiento, va a estar bien difícil, Dios está enojado. Y Dios estaba enojado. En el Antiguo Testamento Dios está muy enojado, quiere matarlos a todos. Por eso tomó a su hijo, lo llevó a una cruz y descargó la ira de Dios sobre Jesús. Ya no está enojado. La ira fue sobre Cristo para que la gracia sea sobre ti. Entonces los que están antes de Cristo anuncian el futuro y dicen, Dios está enojado. Y encima de todos a palos. Eso se veía. Pero después de la cruz, el anuncio es el Evangelio, buenas noticias. Somos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo. Esa es la profecía que Dios está dando actualmente, el Nuevo Testamento, la palabra de gracia, de verdad, que te ayuda a ti a reconciliarte con Dios.